Buenos días, Ernesto Ledesma, Rompeviento TV. Buenos días. No tiene que ver con el tema de Conavit, sino con temas de seguridad. Entonces, los dos temas, el primero es sobre el estado de Tamaulipas. Nosotros en Rompeviento TV llevamos 2 años y medio trabajando un reportaje de largo aliento por allá. Y hace unos días regresé después de unos largos días por allá por la Ribereña y quería comentarle y preguntarle que ahorita es el momento más crudo que he encontrado en la Ribereña en términos de inseguridad con la población que está viviendo en esa parte de ahí. Me estoy refiriendo a Ciudad Miguel Alemán, a Los Guerra, Ciudad Mier y Reynosa, y particularmente en esa parte de ahí, incluyendo también Nuevo Laredo. Me tocó presenciar también que el cártel del noreste pone retenes por donde atraviesan la Policía Federal, cosa que también llamaba mi atención porque entiendo que ahora es solo la Guardia Nacional y que la Policía Federal ya no estaría operando así. Sin embargo, el uniforme es como Policía Federal. Y los retenes, algunos miembros del cártel del noreste, antes Zetas, usan incluso uniformes militares. Y es paradójico, es casi surrealista ver un convoy de patrullas pasar por un retén. Y en entrevista con varias gentes que ya nadie quiere hablar frente a cámara, es una situación de bastante zozobra, donde las cifras incluso, por eso cuando fue la conferencia del día lunes que estaba el Gabinete de Seguridad Nacional, es porque también tienen un problema y que lo reporta la población, que las cifras que maneja el gobierno del estado en materia de homicidios y de desapariciones no cuadra con las cifras que se presentan ahí. Entonces, en materia de seguridad, ¿quién manda en el estado de Tamaulipas? ¿Y cómo está funcionando entonces el Ejército, la Guardia Nacional y la Marina? Hay una coordinación con la policía, con Fuerza Tamaulipas, porque la gente está aterrada con Fuerza Tamaulipas. No hay nada de confianza en esa unidad, en esas fuerzas, y quisiera saber cómo están funcionando, cómo están operando y cómo se lleva la contabilidad en materia de desapariciones y de homicidios, si la parte del gobierno del estado, según indican muchísimos pobladores de ahí, no reportan, no dan la cifra real con autoridades federales. Esa sería mi primera pregunta. Bueno, pues tenemos una coordinación con todos los gobiernos estatales. Todas las mañanas en Tamaulipas y en todo el país, tanto en las capitales de los estados como en las regiones, se reúnen miembros de la Guardia Nacional, de la Defensa, de Marina, de Seguridad Nacional, representantes del gobierno del estado, de las fiscalías, y toman decisiones diariamente, reciben información. Mañana te vamos a informar, hoy mismo, sobre las reuniones que se tienen, en donde, quienes asisten a estas reuniones. Lo que hacemos nosotros temprano aquí se replica en 150 coordinaciones territoriales.
estamos pues en todos lados trabajando de manera coordinada. Teníamos en el caso de Tamaulipas, aunque en la ribereña y en Reynosa y Matamoros y lo que es el centro del estado de Tamaulipas, Ciudad Victoria y en Madero, Tampico, en El Mante, tenemos problemas de inseguridad en general. Estamos padeciendo más en Nuevo Laredo, al grado de que ni se le permitía al ejército cargar combustible en algunas gasolineras. Se ordenó un operativo especial para Laredo, que está a cargo de la Secretaría de la Defensa, y logramos reducir la incidencia delictiva y poner orden. Desde luego, no se puede hablar de paz total, como deseamos, pero sí se avanzó. Vamos a que te entreguemos los datos del comportamiento de Tamaulipas en general, en la incidencia delictiva. No puede haber cifra negra porque estamos midiendo fundamentalmente homicidios y robo de vehículo. Y en esos casos es muy difícil que se puedan esconder los hechos. Hay cifra negra en delitos que no se denuncian: secuestro, extorsión, robo a casa habitación, robo al transporte, incluso violaciones. Ahí hay cifra negra. Pero el homicidio es muy difícil. Sí, en el caso de desaparecidos. Sí, no es fácil llevar una estadística certera, apegada a la realidad. Pero en homicidios sí, es lo más cercano. Entonces, te vamos a pasar la información sobre eso. Sí, ya nada más antes de pasar al siguiente tema, nada más le comento, en 2 años y medio que llevamos trabajando en esa región, en su sexenio, me parece que es ahorita el momento más crítico y sensible que hemos identificado ahorita ahí. Esto es un terror tremendo y nunca he sentido tanto miedo para hacer el trabajo que en esa región. Pasando al siguiente tema, presidente, tiene que ver otra vez con Chiapas, y ahora sí que lo voy a parafrasear diciendo que ya parezco disco rayado con el tema de Aldama. Pero de los 12 reportajes que hemos publicado sobre la situación de los poblados del municipio de Aldama que son agredidos, el 90% de esos reportajes, uno de nuestros acompañantes es don Cristóbal Santis Jiménez, oriundo de Aldama, y que fue detenido ahora por el gobierno de Rutilio Escandón y trasladado al penal de Cintalapa, acusado de 2 homicidios de 2 personas que ni siquiera conoce. Ese hombre fue nuestro acompañante en todos los recorridos, fue nuestro traductor y es representante de los desplazados de Aldama. Todas las mesas de diálogo que hubo, de negociación, primero con el gobierno de El Güero Velasco,
y ahora con el gobierno de Rutilio Escandón, todos los representantes de Aldama terminan con órdenes de aprehensión, todos, sin excepción. Y ahorita es una represión muy fuerte que hay. No le voy a poner los audios, pero tengo llamadas del presidente municipal de Aldama y de pobladores que después de la detención de don Cristóbal empezaron otra vez los disparos contra el poblado de Aldama, los poblados de Aldama. En el caso de don Cristóbal, que está detenido arbitrariamente en el penal de Cintalapa, en ese penal, en el Amate, es la misma historia de muchos años y de sexenios atrás y no cambia. Cada preso tiene que pagar una cuota para que no le suceda nada. Y no es distinto con el señor Cristóbal Sánchez Jiménez. La familia tuvo que juntar 5,000 pesos y todavía hay una exigencia de 15,000 pesos más. No importa qué director de penal esté, no importa qué gobernador esté, la situación sigue siendo la misma y nosotros lo que queremos pedir, uno, es que haya una revisión del caso, que se pueda liberar a don Cristóbal, que se le traslade, porque es lo mismo de siempre, los trasladan a penales lejanos, no al penal donde vive, donde está el más cercano. Y es el secretario de gobierno, Ismael Brito Mazariegos, que pareciera el que manda en el estado de Chiapas, y quisiera ver qué podría hacer usted. Ayer estaba la secretaria de Gobernación, por eso también quería aprovechar, porque es tremenda la condición que hay otra vez con los pobladores de Aldama y con don Cristóbal Sánchez Jiménez. Muy bien, pues le voy a pedir a Alejandro Encinas que te atienda, que hable con el gobernador. Ya seguramente se va a enterar de esta denuncia y la Secretaría de Gobernación va a intervenir. Y yo te sugiero que además de lo nuestro, porque nosotros no podemos tomar decisiones arbitrarias. Nosotros estamos por que en realidad haya un Estado de Derecho, no como antes, de que la ley se ajustaba a la decisión política. Entonces, si se demuestra legalmente de que esta persona es inocente, nosotros de inmediato pedimos su liberación, pero necesitamos tener resultados. Si la autoridad judicial o la autoridad correspondiente se tarda en resolver, pues también nosotros podemos ayudar, porque la justicia tiene que ser rápida, expedita. En eso ayudamos, pero tenemos que seguir con esos procedimientos. El presidente no puede decir es una injusticia sin tener elementos y libérese. Eso no. O sea, tiene que haber un fundamento legal, primero. Segundo, es muy importante acudir a la Comisión de Derechos Humanos. Por eso se tiene esa institución, para que en estos casos de injusticia, donde se presume que hay represalias políticas, la comisión actúe. ¿Por qué somos distintos? ¿Por qué
no nos pueden comparar, porque la Comisión de Derechos Humanos tiene independencia, no es como antes, que estaba subordinada al presidente. ¿Qué hizo la Comisión de Derechos Humanos cuando la desaparición de los 43 jóvenes de Ayotzinapa? O cuando se daba la instrucción desde la presidencia de llevar a cabo ejecuciones, masacres. Nada. Ahora no. Ahora, si va la Comisión de Derechos Humanos y demuestra de que es una represalia, de que se fabricó un delito a cualquier persona, debe de inmediatamente hacer una recomendación, pero tenemos que tener un fundamento, o sea, no basta con la denuncia pública. Sí, mire, yo entiendo esa ayuda parte. mucho, pero antes no había ni denuncia pública o no se escuchaba la denuncia pública. Sí, mire, ahora no solo hay denuncia pública, hay voluntad de hacer justicia. Sí, mire, yo entiendo esa parte y me ha tocado verlo como periodista en el trabajo que hace el subsecretario de Derechos Humanos, en ese esfuerzo de tratar de hacer justicia. Y entiendo la complejidad que su gobierno puede enfrentar cuando gobiernos estatales no cooperan y usted tiene que respetar su autonomía. Eso lo entiendo perfectamente. Únicamente quiero sentar precedente que ahí hay un abuso de autoridad, que no está ni el gobernador Rutilio Escandón ni el secretario de gobierno Ismael Brito Mazariegos resolviendo un solo conflicto que tienen en Chiapas. Más bien los están agudizando. Y esto en lo que se va a convertir es que don Cristóbal va a pasar un año preso injustamente en un proceso que se va a ir alargando y alargando, y por lo menos queríamos plantearlo en la conferencia de prensa porque frustra mucho como periodista que una persona que nos está haciendo el favor de acompañarnos, de ser traductor y de uno percibirlo ahí. Entiendo que nosotros tenemos que mantener una objetividad y una neutralidad, pero carajo, cómo da coraje cuando uno ve arbitrariedades de esta naturaleza. Pero también te quiero decir una cosa, ni por relaciones partidistas, ni por autonomías se puede uno detener cuando hay una injusticia. O sea, no es de que no me compete, no, todo lo que sea injusto le compete al presidente. Nada más que necesito tener elementos, tener pruebas. Imagínense que el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas ya había solicitado medidas cautelares, y lo paradójico de todo es que las medidas cautelares tendrían que haberse presentado contra el gobierno del estado de Chiapas. Que se presenten, si no debe de haber impunidad. La justicia está por encima de todo. Pero tarda mucho en llegar, presidente. Pero llega. Sí, o sea, pero mientras sí, ahí tiene una familia. Sí, pero hay que luchar. Pues hay que luchar. En eso estamos. Sí, hay que no cansarse. No ¿sí? Nos cansamos. Y seguir insistiendo. Sí. Y hay, repito, la ventaja de que este gobierno no permite la impunidad. Pues ojalá puedan intervenir, no sé, también el partido Morena, si ese es su gobernador, eso no, o el partido del PAN, si me es interesa. Tamaulipas. Eso no me importa, la cuestión partidista
no tiene que ver. Aquí si se comete una injusticia, sea del partido que sea, se castiga. No hay privilegios para nadie, no hay impunidad. Lo que pasa es que tarda en entenderse. No entiendo. Esto, sí, tarda, porque fueron muchos años de autoritarismo, de que tú no podías hablar como lo estás haciendo ahora. O sea, Sí, entonces hay todo un cambio. Sí, Sí, entonces ya no es igual. Si alguien comete un delito, si un gobernador, una gente encumbrada, el mismo presidente, ya se estableció lo de la revocación del mandato, ya se quitó el fuero al presidente, se puede juzgar por cualquier delito. Esto ya cambió. Entonces, entiendo, cuesta trabajo. Además, cuando no se creía que se podía llevar a cabo el cambio por la vía pacífica, por la vía electoral, pues también se pensaba que todos éramos iguales. Allá en Chiapas hubo un movimiento en el 2006 que nos comparó con el régimen autoritario y llamó a no votar. Pero eso fue en el 6 y en el 12, pensando que éramos lo mismo, porque no creían, y algunos siguen sin creer, que se puede transformar de manera pacífica y por la vía legal, electoral, por la vía democrática. Porque durante mucho tiempo, bueno, a mí me tocó, cuando estudié en la Facultad de Ciencia Política, creo que en el primero o el segundo semestre, llevé Ciencia Política con el maestro Raúl Olmedo, y uno de los libros que leímos, 1973, fue El Estado y la Revolución de Lenin, y ahí lo que se propone es el cambio revolucionario, la transformación por la vía armada. Entonces, así se formaron generaciones. Y en México, con mucha razón, además, ya lo he dicho en otras ocasiones, como las tres transformaciones se hicieron por la vía armada, la independencia, la reforma, la revolución, se pensaba que era imposible llevar a cabo la transformación por la vía pacífica, por la vía electoral. Yo recuerdo que después del fraude del 2006 tuve que escribir un libro que se llama No decir adiós a la esperanza, porque quedó todo desolado. Y los más débiles, ¿no?, de carácter, se deprimieron, dirigentes que empezaron a decir que ya no había salida. Otros, ya no vuelvo a votar, ya no vuelvo a participar, no se va a poder. Por eso, cuando se triunfa en el 18, algunos decían, pellízcame para ver si es cierto esto. Me vienen a ver aquí luchadores sociales de toda la vida
y los llevo a conocer del Palacio, pues es la historia de México, ahí donde vivió Juárez, donde despachó Madero, donde se encontró Villa y Zapata, y Villa se sentó en la silla presidencial y Zapata dijo que no porque estaba embrujada. Entonces, cuando les enseño todo esto que es la historia, y vamos incluso al balcón presidencial y lo abro y salgo con ellos, se entusiasman mucho y se entristecen, porque cuántos quedaron en el camino en esta lucha y se triunfó, pero sí se pudo. Entonces, sí estamos llevando a cabo una transformación. Entonces, como no creíamos en eso, estoy hablando del flanco izquierdo, no del conservadurismo, ya sabemos. Eso es lo que están enojados, porque ya no hay robadera, se acabó el bandidaje oficial, ya no son ellos los dueños de México, ahora es el pueblo el que manda, el que decide. Entonces, debemos también de ir concediendo de que ya no es lo mismo. O sea, porque también podemos usar, ¿no?, como excusa o como argumento el que sí, el presidente sí quiere actuar con rectitud, está actuando bien, procura la justicia, pero los gobiernos estatales, los municipales, están en lo mismo. Sí, puede ser, pero eso no quiere decir que el presidente solape esas acciones arbitrarias, trátese de quien se trate. Y también otra de las cosas que tenemos que ir atendiendo es de que ya no se debe dar paso a la politiquería. Si tenemos problema con un gobernador, pues no llevar nuestro problema personal al terreno de lo general. O sea, siempre poner por delante los intereses del pueblo. Podemos tener diferencias en lo personal, además las tenemos, hasta en las familias, pero debe de prevalecer siempre la responsabilidad y el interés general. No es tu caso, pero en la medida que se vayan acercando las elecciones, por lo mismo, por la politiquería, van a venir aquí a decir: el gobernador fulano de tal está haciendo esto, el presidente municipal, el líder de este partido. O sea, con propósitos políticos electorales. Y nosotros no podemos utilizar esta conferencia, este diálogo circular, para eso. Además, se ve mal.
Claro que sí. Hay una autoridad sátrapa y tenemos las pruebas. Aquí me traen. Aquí me las traen. Las pruebas de una tranza. Aquí se da a conocer y aquí mismo mandamos la denuncia a la Fiscalía. Pero necesitamos elementos porque si no, no avanzamos. Pero vamos a atender este caso hoy mismo con Alejandro, ¿sí?